Este video es súper especial porque como pueden ver no estoy sola, estoy acompañada de Sevilla, mi bebé, nuestra bebé, la nueva integrante de Aussie Dreams, y en este video vengo a explicarles y contarles cómo fue mi experiencia de estar embarazada y tener un bebé aquí en Australia. Ya pasó un mes desde que nació Sevilla y ahora que ya tengo las hormonas más niveladas y que creo que no voy a llorar todo el video como probablemente lo hubiera hecho hace unas semanas que tenía yo los sentimientos a flor de piel. Entonces en este video ya les voy a contar más tranquilamente cómo fue mi experiencia, el proceso de estar embarazada, el dar a luz y cuánto cuesta tener un bebé aquí en Australia. Además, un poco la comparación de cómo es todo el proceso aquí en Australia versus Latinoamérica o España. Así que si les interesa el tema, ya sea que estén o no embarazadas, que vayan a tener un bebé, en general, pues si quieren saber un poco cómo es el sistema de salud para las embarazadas aquí, pues quédense y hasta el final del video les digo cuánto cuesta, que es que impresionante. Pero bueno, comencemos por lo más bonito, que creo yo que es pues la experiencia de estar embarazada y tener a la bebé. Bueno, Daniel y yo vivimos en Gold Coast, Australia, desde 2022 y yo quedé embarazada de Sevilla en octubre del 2023. De hecho, me enteré unos 2 días antes de mi cumpleaños que estaba embarazada, que fue uno de los cumpleaños más bonitos, que ese cumpleaños no se me va a olvidar, que yo no le podía decir a nadie que estaba embarazada porque justo me había enterado un día antes y estábamos en una discoteca celebrando mi cumpleaños y yo bebiendo champaña sin alcohol, ¿no? Fue el regalo más grande de cumpleaños y de la vida que he tenido. Y el embarazo, pues en general, los primeros 3 meses tuve muchos ascos, no podía comer nada. Yo lo único que comía en todo el día era pan blanco y galletas saladas y agua. Todo lo demás me daba mucho asco. Y Daniel, pues como saben, es cocinero y todos los días intentaba hacerme comidas así muy saludables, muy variadas, y yo olía lo que me cocinaba y vomitaba yo del asco. La verdad que la pasamos muy mal los dos porque él, su forma de demostrarme que me quería era haciéndome de comer y yo no podía oler nada. Entonces fueron 3 meses complicados, por decirlo así, pero después de esos 3 meses, ya de ahí para adelante, el embarazo fue muy bueno, la verdad. De hecho, viajamos bastante, fuimos a Sydney y fuimos a Tailandia. A Tailandia fuimos cuando yo tenía ya 4 meses de embarazo por ahí y estuvimos 21 días para arriba y para abajo. Eso sí, yo mi embarazo lo pasé muy activo. Afortunadamente, pues fue un buen embarazo, no tuve ningún riesgo, no me dolía nada, de hecho nunca me llegó a doler la espalda. Los pies se me hincharon una sola vez cuando estaba en Tailandia, que del calor que hacía, o yo no sé si se pusieron así como elefantes, pero solo ese día. Además de eso, ningún dolor. De hecho, yo estuve trabajando de mesera en el restaurante Edgewater aquí en Gold Coast. Estuve ahí hasta casi los 8 meses de embarazo y me fui porque decía yo ya no quepo entre las mesas con mi barrigota. En realidad no porque me doliera el cuerpo. Obviamente estaba trabajando menos horas que cuando no estaba embarazada, pero yo me sentía muy bien físicamente. Otra cosa que creo que ayudó mucho a que mi parto pues fuera como fue, es que yo hice yoga durante todo mi embarazo, me mantuve muy activa, estuve en bicicleta hasta casi 2 semanas antes de dar a luz. Daniel y yo no tenemos coche, nos movemos en bicicleta porque vivimos caminando de todos lados y no nos hace falta tener coche. Caminé mucho, yo creo que eso ayudó también. Afortunadamente fue un embarazo genial y como tal en el sistema de salud aquí en Australia, yo en cuanto me enteré que estaba embarazada, pues hice una cita en mi GP, que es el General Practitioner, o sea como el doctor de cabecera aquí, y fui, me comprobaron un análisis de sangre que estaba embarazada y a partir de ahí pues empezaron a decir que yo todas las citas las iba a tener ahí en la clínica y que ya más adelante en mi embarazo me iban a empezar a mandar al hospital donde iba ya a dar a luz. Y yo, ok, todo bien. Y pasaron los meses y ya después empezaron a referir al hospital al final del embarazo, donde me dieron clases, a mí y a Daniel, nos atendieron muchas veces, me hicieron un montón de análisis de sangre verificando que todo esté bien. De verdad que ninguna queja, tanto física como mentalmente se preocupaban mucho. Me hicieron de hecho varios tests como, pues sí, psicológicos para ver si estaba bien yo mentalmente, porque no solo es lo físico, ¿no? Al final en el embarazo las hormonas están por todos lados y aquí se preocupaban mucho por mi bienestar. Durante el embarazo me preguntaron qué plan tengo para el nacimiento, para el parto, que yo no sé si eso lo hacen mucho en Latinoamérica, pero aquí el hospital público te pregunta exactamente qué quieres, qué no quieres, qué estarías dispuesta a aceptar, qué no aceptarías para nada, qué música quieres, no sé, como que se preocupan bastante por ti y por el bebé, pero también por ti, como que está muy centrada la atención en el bienestar de la madre, que eso a mí me fascina, me pareció, yo me sentía así como muy mimada, muy consentida, porque se preocupaban mucho por mí y no te imponían nada. Yo, por ejemplo, decidí dar fórmula, no decidí dar pecho,
y estaba como escrito en todos lados como que no te juzgamos, no te juzgamos, cuando la verdad pues casi todos mis conocidos, cuando les digo, me suelen preguntar por qué. Y aquí solo te dicen, no necesito que me justifiques el por qué, solo te voy a decir, al final como son médicos, solo te voy a decir pues los beneficios de una cosa y los beneficios de otra y tú decides lo que tú quieres, que eso la verdad me pareció algo genial, genial. Eran mis 39 semanas y 6 días y yo iba para arriba y para abajo, todo normal, como siempre. Mi mamá y mi hermana de hecho vinieron a visitarme para ver a Sevilla, para conocerla, y llegaron como una semana antes de que yo diera a luz. Eran ya casi mis 40 semanas que yo tenía previsto la fecha que te dicen los doctores estimada de parto, que era el 10 de junio, que yo ya lo tenía anotado en mi calendario desde el día que me enteré, hasta que después me di cuenta que solo como el 20% de los bebés nacen la fecha que te dicen, entonces bueno, yo la tenía anotada por si acaso, pero es que Sevilla llegó justo a tiempo, llegó el 9 de junio a las 9:30 de la noche. Entonces llegó casi la fecha prevista. Y el 8 de junio, o sea, un día antes, yo estaba con mi mamá y mi hermana, estaba comiendo bastantes cosas de Chile que después me enteré, me han dicho algunas personas que eso puede ayudar a acelerar el parto. Yo creo que sí, porque esa misma noche, estando en la casa, que además llegué y Daniel quería pizza, o sea que yo creo que entre la mezcla del chile y que había tanta comida en mí, Sevilla como que dijo, ya no cabemos las dos aquí, yo me voy a salir. Y hasta vimos una película, nos desvelamos como hasta la 1 de la mañana que nos fuimos a la cama. Y en la cama nos pusimos a platicar de esas veces en las que hablas y hablas y te vas quedando dormido y como que lo que dices es ya arrullándote. Y en una de esas, pues ya como que yo dije, justo antes de dormir, dije, Sevilla, ya te quiero conocer. Así como que dije esas palabras, me acaricié la barriga y dije, Sevilla, ya te quiero conocer. Y, o sea, no es broma, como si fuera película. En ese momento... Hola, parece que me escuchas. Sí, que ya te quiero conocer, ya te conocí. Y en ese momento sentí que me hice un poco de pipí. Y yo dije, no sentí que fuera como en las películas que se te sale el agua. Yo sentí un poco de pipí y dije, Daniel, creo que se me rompió la fuente. Y en el momento en el que dije, la fuente, de repente, ¡fum!, salió disparada lo que se me había roto, claro, parecía es una cascada. Y yo, Daniel, se me rompió la fuente. Y Daniel ya se había quedado dormido y Daniel así de, ¿qué? ¿Qué pasa? Y yo que se me rompió la fuente. Ahí como pudimos, yo estaba muy nerviosa, pero no me dolía nada. Yo estaba nerviosa porque dije, ya, o sea, Sevilla ya viene en camino. Y nos preparamos, agarramos nuestras cosas y nos fuimos al hospital. Y como les digo, no tenemos coche y era la suerte que era viernes por la noche, que además aquí el tranvía es 24 horas los fines de semana, pues dijimos, mira, no tengo contracciones, me dijeron que cuando me... No, Sevilla se despertó. Y yo no tenía ningún dolor, ninguna contracción, estaba muy nerviosa porque pues... Sí, la primera vez que se me rompe el agua. Fuimos al hospital, voy a dejar aquí una foto de cuando me revisaron. En la camilla, cuando llegué al hospital a eso de las 2 de la mañana, pues nerviosa y emocionada. Y me dijeron cuando llegué, me confirmaron primero que sí, que había roto agua, que creo que era más que evidente, pero me lo confirmaron. Me preguntaron en el hospital si tenía contracciones, si me dolía algo, y yo dije que no sentía nada, que solo se me había roto el agua. Entonces me dijeron que tenía dos opciones. Una es que me inducían el parto y la otra es que me iba a casa a pasar las contracciones y volviera cuando básicamente ya no podía más del dolor. Y yo la verdad que tenía miedo de irme a casa por lo de las contracciones, estar fuera del hospital como que me puso muy nerviosa. Pero también me dijeron que con la inducción no era partidaria después a un parto en agua. Y bueno, yo nunca he sido una persona que haya planeado cómo es su parto ideal, ni mucho menos. Yo sé que hay mujeres que desde el principio saben que quieren un parto natural o que quieren cesárea y yo, en mi caso, dije yo, pues lo que salga, ¿saben? Yo nunca había pensado en tener un parto en agua en mi vida, pero cuando llegaba yo al hospital a mis citas y veía en las paredes que era parto en agua en el hospital, y dije, bueno, suena interesante, ¿no? Estar como en un jacuzzi debe de ser relajante. Pero al final cuando me dijeron que si me inducían el parto no podía tener el parto en agua, dije, bueno, ¿saben qué? Me voy a mi casa, paso ahí las contracciones y vuelvo al rato. Que es algo que también me encanta de Australia. Particularmente de este hospital, no sé si en toda Australia, yo estoy en Gold Coast, pero que el parto en agua lo puedes tener en el hospital, o sea, supervisado por todos los doctores, en vez de tenerlo en tu casa o en clínicas, que yo creo que en México, la verdad que no he parido en México, ¿no? Pero yo creo que no hay ningún hospital, y mucho menos público, que tenga el parto en agua disponible para todas las mujeres que quieran. Todas las habitaciones de maternidad tienen el jacuzzi para tener el parto en agua, que me parece la verdad algo increíble, muy bueno de Australia. Entonces volví a casa, a eso de las 4 de la mañana ya estábamos así de ya ahora. Pues nada, nos tocó dormirnos porque estábamos súper cansados y cuando despertamos, que eran las 10 de la mañana, yo seguía sin tener contracciones.
Entonces, pues nada, Daniel fue al supermercado y en el trayecto en el que Daniel fue al supermercado y volvió, yo ya había empezado a tener contracciones que además se estaban volviendo cada vez más fuertes. Intenté aguantar lo más posible porque al final me habían dicho, hasta que tus contracciones no tengan este patrón, pues no vengas al hospital. Y no llegaban a tener ese patrón, todavía no eran tan largas ni tan seguidas como tenían que ser. Pero yo no podía del dolor y dije, me da igual, yo me voy al hospital. Y tomamos un Uber porque ahí sí ya no podía ir en tram. Ahí fue como el peor momento porque claro, yo venía con unas contracciones pues muy dolorosas y en el Uber me dejaron de dar contracciones, o sea, ya no tenía ni contracciones ni nada y yo dije, ¿qué está pasando? Me van a regresar del hospital a mi casa por no tener contracciones y tenía mucho miedo porque dije, yo no puedo volver a mi casa con el dolor que tenía yo, o sea, yo no puedo soportar esto sin que me metan alguna anestesia o algo. Afortunadamente cuando llegué al hospital, bueno, llegamos al hospital, nos enteramos que eso es lo más normal, que por eso te dicen que estés en tu casa el mayor tiempo posible, porque claro, cuando tú sales de tu cuarto, que ya tienes un ambiente oscuro, que tienes tu música, que tienes a lo mejor tus velas y que estás respirando, pues al salir de ese ambiente, en el coche, con la luz y luego llegar al hospital, todos esos nervios, aumenta muchísimo tu adrenalina, lo que hace que la oxitocina baje, que la oxitocina es la hormona que se necesita básicamente para parir, ¿no? Entonces, al aumentar la adrenalina, la oxitocina hace ¡pum! Y tus contracciones desaparecen o bajan muchísimo, que es lo que me pasó a mí. Entonces, que era normal, que por eso te dicen que te esperes lo máximo posible, para que después al llegar al hospital, pues más o menos no pises desde cero, sino un poquito más arriba. Y ya llegando al hospital, me checaron, me pasaron a una habitación que no tenía jacuzzi y yo así de... yo quiero parto en agua, ¿no? Pero bueno, esta era una habitación como para checarme, yo no lo sabía hasta el momento, pero solo lo que hicieron ahí fue inspeccionarme, me dijeron que tenía ya 4 centímetros de dilatación y en esa habitación estuve yo creo que como una hora con las contracciones que me dolían muchísimo y estuve bajo, porque tenían ahí el baño, bajo 2 regaderas calientitas, así agarrada como de varios tubos que había, así aguantando, respirando, Daniel dándome agua. Bueno, para decir algo, yo lo que voy a narrar ahora del parto, yo no tengo idea del tiempo, o sea, yo no sé si pasaba 1 minuto, 1 hora o 3 días, porque para mí cada contracción era un dolor que pues el tiempo dejaba de existir. Yo solo tenía que concentrarme en respirar, en no gritar, ¿no? En aguantar muy bien. Pero básicamente yo llegué al hospital a las 2 de la tarde, a eso de las 3 ya me pasaron a la habitación que tenía jacuzzi, además tenía pelotas estas de yoga y tenía una que tiene forma como de cacahuate. Yo me la pasé como, yo no sé si fueron 4 horas o así, en la pelota de yoga, en la bola de yoga, y estuve así con las contracciones, haciendo movimientos. Yo les decía que me dieran anestesia, lo que fuera, porque yo no podía. El dolor cada vez más grande, las contracciones cada vez más largas, pero lo único que me dieron, porque al final es lo que yo había pedido, porque yo no quería morfina y no quería tener la epidural de preferencia, me dieron una cosa que es como el gas de la risa, que creo que es óxido nitroso, y así con una manguera iba yo inhalando el gas de la risa. De hecho, hasta me llevaron de comer, me llevaron como una hamburguesa, que yo le dije a Daniel, o sea, me dice, ¿quieres de comer? Y yo, sufriendo, y yo, ¿de verdad crees que yo ahora mismo comeré algo? Yo no tengo mente para comer. Pero es algo también interesante de Australia, que en México y en España, creo, no te dejan comer nada durante el parto. Daniel se terminó comiendo mi hamburguesa. Yo lo único que hacía era mantenerme hidratada. La doctora que nos tocó en el parto se llamaba Tamarind, que yo estaba súper emocionada porque yo nunca había conocido a alguien que se llamara Tamarindo, ¿no? Y imagínate que le toque a la chica mexicana una matrona que se llame Tamarindo. Yo estaba muy feliz con eso. Bueno, ahí perdón, una disculpa que Sevilla tenía que comer. Se despertó y todo. Pero bueno, voy a retomar un poco donde me quedé. Yo creo que estuve como 4 horas y media o 5 encima de la pelota de yoga, ahí con un montón de contracciones que me dolía muchísimo. Yo estaba, la verdad, o sea, del dolor no podía más. Y yo veía que la tina, o sea, el jacuzzi este estaba vacío, que todavía no lo llenaban. Y yo dije, esto significa que todavía falta mucho para que dé a luz, y me ponía muy nerviosa y estresada. Lo bueno es que la matrona que me tocó, que es como la doctora enfermera especializada en partos, pues ella estaba todo el tiempo relajándome, diciéndome que yo iba muy bien, que lo estaba haciendo perfecto, que nunca había visto a nadie que lo hubiera hecho tan bien como yo. Entonces yo estaba como, sabía que a lo mejor no era cierto, pero me lo quise creer y al final aguanté hasta que llenó la tina. Ya cuando llenó la tina yo ya me había emocionado y me había puesto nerviosa también porque dije, ya toca. Y me metí a la tina, estaba súper calientita y nada más entrar
Daniel preguntó si se podía meter conmigo y le dijeron que claro que sí. De hecho, lo primero que empaqué yo en la maleta de hospital de los dos fue el traje de baño de Daniel, porque él estaba muy emocionado de meterse ahí a la tina, al jacuzzi conmigo. Algo que me impresionó es que como que te dejan hacerlo todo tú sola. Están ahí para apoyarte, pero mientras yo estaba en la tina, jamás me tocaron. Y de hecho al bebé jamás lo tocaron. A Sevilla nunca la tocaron. Todo lo veían porque ponían un espejo en la tina, en la base de la tina, en el fondo, y con una linterna, porque la habitación estaba oscura, con una linterna iban viendo pues cómo iba desarrollándose aquello, ¿no? Y nunca me tocaron. Eso me pareció muy espectacular porque era como que todo lo hacía yo sola y sin anestesia ninguna. O sea, esto ya lo cuento como con felicidad. Yo en ese momento me quería morir, que yo de hecho dije como 36 veces ahí en la tina que yo me rendía, que yo necesitaba que me sacaran ya mismo y me hicieran cesárea y me dieran la epidural y que la sacaran como pudieran porque yo no podía empujar más. El dolor que yo sentía era tan fuerte, sentía que me iba a partir en dos, sentía que no iba a lograrlo. Pero bueno, ahí con el apoyo de Daniel, que estaba al lado de mí todo el tiempo, y con las palabras de aliento de la matrona, al final de mucho pujar salió la cabeza de Sevilla. Y la cabeza de Sevilla estuvo así en el agua como 5 o 6 minutos en lo que yo terminaba de empujar. Pero me acuerdo que Daniel me dice que ya está ahí, le veo la cabecita y le ve como una burbuja de aire, o sea, de que se le había formado de la boca. Y estuvo 5 o 6 minutos hasta que ya por fin pude terminar de pujar. Y es que cuando terminé de sacar la cabeza, me dejaron de llegar las contracciones. Ya no tenía yo fuerza en mi cuerpo para pujar. Entonces el cuerpo lo tuve que sacar sin contracciones, con lo poquito de energía que me quedaba. Y con eso ya literalmente salió el cuerpo así. Me dolió muchísimo, pero salió como gelatina, así, se resbaló. Y me acuerdo que al principio, cuando recién llegué al hospital y les dije que quería parto en agua, me dijeron, pues tú en el jacuzzi, cuando salga, la agarras tú, nosotros no la vamos a tocar. Y dije yo, ¿cómo yo la voy a agarrar? Se me va a caer, se me va a resbalar, necesito que me ayuden. Y me dijeron, tú no te preocupes, que cuando llegue el momento vas a saber cómo agarrarla. Y dicho y hecho, cuando salió Sevilla y yo la vi así medio flotando en el jacuzzi, yo lo primero, mi instinto, es su cabecita, mi instinto fue sujetarla y acercarla a mí, y me ayudaron después porque tenía el cordón umbilical un poco corto, me ayudaron a que no se le enredara mientras yo la sacaba, pero no la tocaron a ella. Eso es algo también curioso y especial de mi parto, que es que al haber sido en inglés todo, yo estuve sufriendo todas las contracciones en inglés por 7 horas, porque Sevilla nació a las 9:35 y yo llegué al hospital a las 2. Pues todo ese tiempo yo sufría en inglés y me tenía que explicar en inglés. Entonces cuando nació Sevilla y yo la tenía en mis manos, lo primero que le dije fue en inglés. Algo un poco raro, pero bueno, como va a ser bilingüe, supongo que acorde, ¿no? La tuve conmigo, no me la quitaron y me sacaron de la tina con ella encima. Sevilla estuvo pegada al cordón umbilical, unida a mí, por unos 3 minutos. Cuando ya estaba ella allá afuera, Daniel cortó el cordón umbilical y mientras ella seguía unida a mí, le pusieron su pulserita, que me dijeron confirma el nombre, que está todo bien escrito. Así que en ese aspecto, Australia 10 de 10 porque te dejan tener a tu bebé contigo. Nunca la bañaron, nunca me la quitaron. Yo la tenía encima mío todo el tiempo, no se despegó de mí. Pues ya vi que llegaron como 6 o 7 enfermeras y doctores a la habitación y claro, es que yo me estaba desangrando un poco mucho, bastantito, pero yo estaba tan enfocada en verle la carita a Sevilla y ver su sonrisa y darle besitos que a mí me daba igual que me estuviera desangrando. Pasó 1 hora en lo que me cosieron. Tuve 5 mini desgarres, que son pues desgarres pero nivel 1. Hay nivel 4, que ese ya es creo que el desgarre total. El mío era nivel 1, pero eran 5 puntos. Alrededor de todo, 2 arriba, 2 al lado y 1 abajo. No sentí dolor cuando me cosieron porque me anestesiaron y además yo ya estaba con las hormonas al límite de tener a Sevilla encima mío, pero tardaron más o menos 1 hora en terminar de coserme. Había tenido una hemorragia, perdí en total cerca de 1,5 litros de sangre entre lo que me iban quitando cuando iba sangrando fuera de la camilla, tanto como dentro del agua también perdí sangre, pero pues yo la verdad que ni me enteré. Cuando me dijeron que tenía una hemorragia ni siquiera pensé en lo grave del asunto, porque yo estaba como muy enfocada en Sevilla. Qué bueno que no pensé en lo grave que era, porque la verdad que a lo mejor me hubiera dado miedo. Yo nunca pensé que me iba a morir ni nada, ¿no? Yo dije, estoy en el hospital, Sevilla está conmigo, todo está bien. Y cuando me dijeron, ¡ay, hola! Bueno, llegó Daniel, así que voy a aprovechar que está aquí para que le cambie el pañal a Sevilla. Y despídanse de ella. ¡Ay, bye!
Así que yo les voy a seguir contando un poco. Bueno, entonces, ya me habían terminado de coser. Durante esa hora que ya Sevilla ya tenía el cordón umbilical cortado, que Daniel se lo llegó a cortar, súper bonito, muy emotivo, pues Daniel la tuvo en brazos todo ese tiempo. Le dio el primer biberón. Daniel fue la primera persona de los dos en darle leche. Eso fue algo que también se me hizo muy especial y bonito. Yo, mientras me cosían, yo los veía así como que súper emotivo y bonito. Y no se la quitaron de los brazos a él más que 5 minutos cuando ya todo estaba bien, tanto yo como pues el bebé habían visto que pues había bebido leche bien y todo, y solo nos la quitaron ahí mismo en la habitación. Había un sitio donde la pesaron, donde vieron que estuviera completita, y también le pusieron las inyecciones. Las inyecciones se la pusieron encima mío, que eso también fue muy bonito, y nos pasaron de esa habitación a la habitación donde nos íbamos a quedar a dormir, que por cierto, quedarse en esa habitación cada noche son $2.500 australianos. Imagínate tú si no había salido caro la gente que se queda una semana en el hospital, ¿no? Afortunadamente yo solo me quedé una noche, a pesar de que pues estaba medio desangrada. Todo salió muy bien, me pusieron mi suero, me checaron y yo ya andaba caminando casi después de parir. Lo único malo de la habitación y como tal de la experiencia del parto es que entraba cada hora o cada 2 horas una enfermera distinta a checarme a mí o a checar a Sevilla, y como que había mucho movimiento, como que no podíamos descansar. Y estábamos en la habitación, llegamos como a la 1 de la mañana y a las 8 de la mañana como que ya era de día y las enfermeras entraban, claro, pues su turno normal, pero yo así de déjenme dormir. Y en el hospital lo malo es que una enfermera te decía una cosa, otra te decía otra, y yo, que soy de seguir las reglas paso a paso, me volvía loca. Me dijeron que podía quedarme otra noche en el hospital y dije que si de preferencia me podía ir, por mí mejor, porque así ya me sentía yo más a gusto en mi casa. Y me dijeron que ok, que me podía ir a las 9 de la noche, que eran 24 horas después de que ella nació, porque tenían que revisarla bien antes de dejarla en nuestras capaces manos. Entonces nos fuimos de vuelta a casa a las 9 de la noche, en tranvía también, que estuvo muy bien el viaje, ese sí lo tengo en el Instagram. Sevilla se aportó súper bien, la verdad que es una niña muy tranquila. Estando aquí en casa, nos vinieron a visitar los doctores 2 veces, que vino directamente aquí la doctora a checar que ella esté bien, sin que tuviéramos que salir de la casa. Después de una semana fui yo al doctor, y ya de ahí en adelante la cita es creo que cada mes o cada 2 meses, dependiendo tú qué tan seguido quieras ir a ver al doctor. Pero todo eso la verdad que muy bien, muy, muy buen servicio de Australia. Y la experiencia para mí, tener un parto natural en agua, sin anestesia ninguna, jamás lo habría pensado, no era mi deseo. Mi parto fue como de Animal Planet o de National Geographic, porque era como un documental naturaleza salvaje, ¿saben? Yo ahí pariendo en el agua sin que me dieran ningún tipo de anestesia. Lo sufrí muchísimo, pero ya que pasó un mes ya lo veo con mucho más cariño. Lo aprecio mucho haber tenido esa oportunidad de estar como íntimamente conectada tanto con Daniel como con mi parto. Fue algo que agradezco mucho a Australia, que yo sé que en México y en España o en cualquier país de Latinoamérica eso no se hubiera podido lograr. Tanto el parto en agua en el hospital como el hecho de tener esa conexión cuando la bebé nace, que la tengas solo tú por mucho tiempo. Y es algo que la verdad le agradezco muchísimo a Australia. Y ahora sí viene lo bueno, que son los precios. ¿Cuánto cuesta tener un bebé aquí en Australia? Pues yo afortunadamente, y sin esto yo no hubiera podido tener el parto aquí en Australia. Yo tengo la Medicare, que es como el seguro público de aquí, la tarjeta del seguro público. Con eso me cubrió absolutamente todos los gastos. Quise averiguar la cantidad exacta que cuesta tener un bebé aquí en Australia, pero es que ni las doctoras sabían, porque nadie suele pagarlo. Todo el mundo está cubierto o por el seguro público o con su seguro privado. Pero así, buscando en internet y haciendo cuentas en total, tomando en cuenta que cada noche en la habitación son $2.500, pues en total son unos 20.000, diría yo, casi $30.000 australianos, y yo no pagué nada. Lo único que sí pagué, que lo tengo aquí anotado, fue el ultrasonido, en el que sabía yo si era niño o niña y para ver que ella esté bien. Ese ultrasonido morfológico me costó $200 australianos, pero con el Medicare me regresaron $100, así que solo gasté $100 de eso. También hay un ultrasonido que me hubiera costado dinero. Lo que pasa es que no me dio tiempo de hacérmelo porque es el ultrasonido nucal, que tiene que ser exactamente en la semana 12, y a mí se me hizo tarde hacérmelo. No alcancé a tener la cita a tiempo. Ese hubiera costado 260 y me iban a regresar $70, así que me hubiera costado también unos $200. En total hubiera pagado $300 por todo el embarazo, solo pagué 100 de esos,
Y bueno, además mis vitaminas, pero eso lo compras aquí en Australia o en México o donde sea. Yo de vitaminas me gastaba $1 o $2 diarios porque después me metieron suplementos de hierro, pero $1 o $2 diarios durante el embarazo. Y en total eso, $100 por tener a mi bebé conmigo. Yo la verdad que estoy muy agradecida que el sistema público aquí es muchísimo mejor que el privado en México y que el privado en España. Y toda esta experiencia, pues le agradezco a Australia, también le agradezco a Daniel porque estuvo conmigo durante todo el parto y cómo no me agradezco a mí misma porque el yoga me sirvió mucho para respirar, yo intentaba tranquilizarme y porque al final, aunque yo decía que no podía y no podía, pues lo logré y Sevilla ya está aquí con nosotros, que ya tiene su mes y pues muy felices la verdad de verla crecer. Y espero que este video les haya gustado. Si llegaron hasta esta parte y no están embarazados, pues felicidades porque yo no sé, vienen aquí al chisme, a mí me encanta platicar. Me daría platicar mucho más tiempo, pero tengo cosas que hacer, tengo que trabajar y cuidar a la bebé, así que espero que les haya gustado este video y nos vemos a la próxima. ¡Chao!